Muy buenas noches. Agradezco la invitación a la mesa directiva del Colegio de Cirugía General y Gastrointestinal de Nayarit para participar en el simposio médico legal del caso de la responsabilidad profesional. Soy el doctor Antonio Aldaco Torres, cirujano general y actualmente subcomisionado médico de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Nayarit. Hoy vamos a hablar de la protección o prevención, el dilema entre la medicina defensiva y la práctica asertiva. Como contexto y unas definiciones, sabemos que el ejercicio de la medicina actual se encuentra en una encrucijada entre el saber y el deber y el temor a las repercusiones legales. Mientras que la medicina defensiva surge como una respuesta reactiva ante la creciente litigiosidad, la práctica asertiva se fundamenta en la seguridad del paciente y en una comunicación efectiva. Como sabemos, este dilema no solo afecta a la economía de los sistemas de salud, sino que altera la relación médico-paciente, transformando pues la confianza en una vigilancia mutua. ¿Qué tener en cuenta en esta toma de decisiones? Pues el espectro entre la medicina asertiva y la defensiva. Por ejemplo, para entender el dilema, pues debemos visualizar la práctica médica como un espectro. Tenemos por un lado, en un extremo, la negligencia, la cual pues es por omisión, y en el otro la medicina defensiva. Esto es por un exceso. Voy a ir explicando a qué se refiere. Por ejemplo, la asertividad en este caso se ubica en el centro exacto, en el cual pues es el equilibrio donde la decisión clínica se basa en la necesidad real del paciente y no en el miedo al juzgado. En este caso, al saber actuar de manera asertiva y apropiada. Si bien la medicina defensiva no protege al paciente, protege de manera aparente el patrimonio y la libertad del médico, pero a menudo a costa de la seguridad del enfermo. ¿A qué me refiero? Vamos a puntualizar qué es la medicina defensiva, que esta, si bien, pues vamos a ver que es una protección mediante el exceso. La medicina defensiva se manifiesta por dos vertientes. Por un lado, la positiva, que implica la prescripción innecesaria de estudios diagnósticos y tratamientos. Y la negativa, que conlleva el rechazo de pacientes de alto riesgo para evitar complicaciones legales. Si bien investigaciones recientes sugieren que este fenómeno es una respuesta directa al estrés moral y a la percepción de un sistema punitivo, lo que, pues, como sabemos, paradójicamente puede incrementar el riesgo de una iatrogenia por sobrediagnóstico. Por otro lado, la práctica asertiva es es esta basada en la evidencia. Si bien, a diferencia del enfoque defensivo, la práctica asertiva se centra en la autonomía del paciente y el cumplimiento riguroso de las guías de la práctica clínica. La asertividad implica que el médico tome decisiones basadas en la mejor evidencia posible, comunicando con claridad los riesgos y beneficios reales. En esta postura, pues, el conflicto legal no mediante el exceso de pruebas, sino a través de la transparencia y el respeto a la dignidad del paciente. Vamos a poner algunos ejemplos sobre lo que es la medicina defensiva contra la práctica asertiva. Por ejemplo, en un escenario A, en un abordaje diagnóstico, en la medicina defensiva, por ejemplo, ante un dolor abdominal inespecífico, el médico solicita biometría, química sanguínea, ultrasonido, hasta una tomografía y quizá pedir la interconsulta de más especialistas. No tanto porque la clínica, como vemos, lo sugiera, sino para tener todo cubierto ante una posible demanda. Esto pues lo vemos en la práctica diaria en muchos de los hospitales. Sin embargo, en contraposición, la práctica asertiva, pues vamos a hacer una exploración física exhaustiva donde se van a solicitar estudios para el clínico siguiendo los criterios de Alvarado, por ejemplo, en caso de una apendicitis aguda. Y si los criterios no se cumplen, se opta por una observación armada. ¿Qué significa esto? Pues que sabemos que dependiendo de la evolución del paciente vamos a
pedir más o no estudios. Y se explica al paciente los signos de alarma, sobre todo. Y aquí la seguridad pues radica en el seguimiento y no en el número de radiografías o resultados paraclínicos. Otro ejemplo es el escenario B, en el caso de un consentimiento informado. En la medicina defensiva se entrega un formato genérico de varias páginas con un lenguaje técnico que muchas veces para el paciente es incomprensible, buscando que el paciente lo firme y lo que sea para deslindar responsabilidad. Se ve como un trámite pues burocrático de protección legal. Esto muchas veces lo vemos. Se le da al paciente el consentimiento informado, no se le explica y que nada más firme. Sin embargo, en la práctica asertiva se establece un diálogo donde se explican los riesgos específicos del paciente. Por ejemplo, usted tiene riesgo de sangrado por la edad, uso de aspirina, comórbidos o patología como tal. Y el consentimiento, como vemos, es un proceso, no es un papel. La nota médica documenta que el paciente comprendió y aceptó los riesgos. Necesitamos explicarle en este sentido a los pacientes claramente cuáles son los riesgos, si estos se comprendieron, para que de manera conjunta se firme el consentimiento para poder nosotros proceder pues al procedimiento que se propone. Si bien, como vemos, existe en nuestra práctica diaria el expediente clínico y este lo podemos usar a nuestro favor como una herramienta preventiva. En el marco normativo actual, el expediente clínico deja de ser un simple registro para convertirse en la principal defensa y herramienta de prevención. Como sabemos, una documentación bien detallada va a reflejar el pensamiento crítico del médico y el proceso de consentimiento informado. Y esta es la barrera más sólida contra la mala praxis. Tenemos que realizar toda y cada una de las complementaciones del expediente clínico, de la atención que se está brindando al paciente. La evidencia pues demuestra que la mayoría de las demandas no prosperan cuando existe una nota médica que justifique racionalmente la desviación o el apego a la norma. Sabemos pues que si el médico puede demostrar que se apegó a la NOM 004 SSA3 del expediente clínico y que su decisión fue razonada conforme a la bibliografía vigente, el blindaje es total. Necesitamos saber llenar el expediente y apegarnos al mismo, a la norma. La medicina defensiva falla porque, como sabemos, a veces el exceso de estudios sin justificación también pueden ser considerados mala praxis por exponer al paciente a riesgos innecesarios. Muchas veces quizá por una tomografía contrastada que a lo mejor puede causar una alergia al medio de contraste, por ejemplo. El papel de una adecuada comunicación y conciliación. Sabemos, pues, que la prevención de un conflicto legal encuentra su mayor aliado en los mecanismos alternativos de solución de controversias. En este caso, pues, se fomenta una cultura de conciliación institucional, la cual va a permitir resolver quejas antes de que escalen a una demanda civil o penal. La práctica asertiva reconoce, esto es muy importante, que el error es inherente al sistema humano y prioriza la reparación del daño y la mejora continua sobre la ocultación de incidentes por miedo a represalias. Si bien estos mecanismos alternativos de conciliación están a la orden y a la disposición de todos, tenemos que conocerlos. Muchas veces tanto el médico como el paciente no conoce de los mismos. Y enseguida les explicaré aquí en Nayarit dónde está la instancia y cuáles son los alcances de la misma. La comunicación como blindaje legal, pues sabemos que la mayoría de las demandas no ocurren por un perdón, no ocurren por un error técnico, sino por una ruptura en la comunicación, sobre todo en la relación médico-paciente. Entonces, por ejemplo, si ocurre una complicación quirúrgica esperada, como todos ya la podemos tener en algunos pacientes quirúrgicos, una infección de sitio quirúrgico, el médico defensivo pues va a tender a aislarse, a distanciarse y a volverse hasta cierto punto hermético en explicarle el porqué de la infección. Sin embargo, un médico asertivo aplica la técnica de Open Disclosure, la cual pues es una divulgación abierta, en la cual hay que explicar de manera clara en qué consistió la infección, por este caso, en este ejemplo,
por qué sucedió y pues qué vamos a hacer para resolverlo. Porque si el paciente no se siente apoyado y al contrario, se siente olvidado y abandonado, pues evidentemente vienen las demandas en lo posterior. Y solo es por eso una falla en la comunicación. La evidencia demuestra, como les decía, que la honestidad y la empatía disminuyen drásticamente la intención de demandar. Esto es muy claro. Hay que ser empáticos muchas veces porque pues el paciente tiene, en este caso, miedo. Miedo al resultado, miedo a las complicaciones y pues hay que estar con ellos, ser empáticos y poder ayudarles a resolverlos. Hacia una medicina de seguridad. En el tránsito de una medicina defensiva a una asertiva, requiere totalmente un cambio de paradigma en la formación y en el ejercicio profesional de todos nosotros como médicos. La protección del médico no reside en el número de estudios solicitados, sino en la calidad del acto médico y la solidez ética de sus decisiones. Como sabemos al final, la mejor prevención es aquella que garantiza la seguridad del paciente sin comprometer la integridad profesional del médico. Como conclusiones puedo decir que la mejor defensa es una buena clínica. Ninguna cantidad de estudios paraclínicos sustituye una nota médica bien razonada y fundamentada en la bibliografía actual. Hay que tener la capacidad de dejar toda evidencia de nuestro actuar en el expediente clínico, basado en la norma. La asertividad es eficiencia. El ser asertivo significa hacer lo necesario. Como sabemos, ni más como no es el caso de una medicina defensiva, ni menos, que llega al caso de la negligencia. Esto protege al paciente de riesgos innecesarios y al sistema de gastos superfluos. Humanizar la relación, ¿qué significa? Sabemos que el paciente rara vez demanda al médico en quien confía. La medicina defensiva levanta muros, la práctica asertiva construye puentes de comunicación. El cumplimiento normativo, como sabemos, no es una carga administrativa. Muchas veces así lo vemos por estar llenando el expediente, al estar llenando el consentimiento. Sino, sabemos que es como el diario de navegación que prueba nuestro profesionalismo ante cualquier autoridad. Como sabemos, lo que se deja plasmado en el expediente es lo que hace, lo que se hace. Lo que no se queda plasmado, no hay evidencia de ello. Disculpen, creo que nos quedamos ausentes un momento. Les comparto las referencias bibliográficas, son estas, y me gustaría compartirles esta frase que dice, el médico que practica la medicina defensiva cuida su expediente. Sin embargo, el médico asertivo cuida a su paciente y por consecuencia su expediente se cuida solo. Me gustaría compartirles esta información sobre las atribuciones de la SECAMED. Tomen una captura, vean hasta dónde son nuestros alcances, cuáles son nuestras actividades y si en algún momento requieren alguna asesoría, alguna orientación, nosotros estamos con ustedes para poder gestionar y conciliar, ya sea ustedes como pacientes y o también como médicos. Cabe señalar que muchas veces hay dudas, perdón, en el actuar médico y en una posible demanda. Entonces, aquí nosotros les compartimos este QR en la cual pueden asesorarse en línea. Se envían los datos y de manera inmediata alguno de nuestros personal de la unidad de orientación o conciliación podemos comunicarnos con ustedes y asesorarlos con gusto. Recordemos que todos estos servicios son gratuitos y están al servicio de ustedes. Muchas gracias.